Saray, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Hay pocos lugares tan fascinantes como la India, la verdad, ¿eh? Que ha dejado muchísima riqueza histórica y, por supuesto, a nivel literario no iba a ser menos. Y les traigo una obra maestra de Rudyard Kipling, que seguro les suena por títulos como El libro de la selva, Pues, del que espera, ¿cómo comentaremos se llama el alguna... señor? Rudyard Kipling. Ah, Roger Kipling. Vale. Es que yo entendí Rudyard Kipling. ¿Yo qué? Kipling. Bueno, a partir de ahora vamos a llamarlo Kipling para no tener tanta confusión. Bueno, comentaremos alguna cosilla del libro de la selva, pero primero me gustaría hablarles de otro trabajo que se llama Kim. Es una novela pícara con espías y cultura india a tope, publicada en el año 1900 y ambientada en la India colonial, que fue testigo de ese conflicto político entre los rusos y los británicos, ¿no? Conocido como el Gran Juego. Y creo que pocos libros retratan también este asunto y además, bueno, logra también trasladarnos la esencia más pura de la India, las costumbres de su gente. Hay descripciones de zonas súper pobladas, pero también pasajes con hermosísimas estampas rurales, de bueno, naturaleza, campo, vegetación y conexión humana con todo esto, ¿no? Es una novela magnífica a muchos niveles y expone perfectamente la cultura y las creencias de este país, así que me pareció muy interesante compartirla en el programa de hoy. Bueno, ¿quién es Kim? Kim es un huérfano, es hijo de padre inglés, su madre también es blanca y es una vagabunda, o sea que él está solo y se tiene que buscar la vida. Así que esto, pues, el tema de ser blanco no lo diferencia del resto de chicos que como están todo el día mendigando, haciendo recados para conseguir comida. Y lo que no sabe Kim es que su vida está a punto de cambiar porque le espera una aventura repleta de valor, amistad y un camino de lo más espiritual. Resulta que a veces hace recados para un tal Mahbub Ali que comercia con caballos y lo más importante es que... ¿quién es? Yo también en el barrio. Bueno, Comercia con caballo. Lo más importante es que forma parte del servicio secreto británico, ¿vale? Y adivinen quién va a recibir una propuesta de este hombre para convertirse en un miembro más de esta organización, nuestro querido Kim. Que mientras va a entablar una relación de amistad con un místico tibetano y es grandioso lo que hace Kipling con esto porque al mismo tiempo que el chico está realizando trabajos como espía para el Imperio Británico nada menos, acompaña a este monje en su camino hacia la iluminación espiritual, cosa que lo sitúa en una tesitura complicada porque no sabe si seguir siendo un espía más en el gran juego o si debe abrazar definitivamente la fe budista y olvidarse de todo esto. Perdón, de inciso, que se debate entre a Dios rezando, pero con el mazo dando. Bueno, él siente que debe decantarse por uno de estos bandos, pero al final tiene una reflexión en la que se plantea combinar las dos condiciones porque quizá no sean incompatibles. Yo creo que ese es el objetivo del libro, aunar la cultura y tradición más profundas de la India con esa identidad colonial. Bueno, recordemos que el propio Kipling nació en Bombay, pero vivió gran parte de su juventud en Inglaterra. Y supongo que se sentía un poco de los dos sitios con el correspondiente sentimiento de traicionar sus orígenes, ¿no? Así que es probable que haya cierta simbología, ¿no? En el hecho de escoger a Kim como ese muchacho con dos caminos a tomar, que finalmente se cuestiona el por qué hay que elegir solo una de las opciones. Bueno, es impecable este trabajo, hay quien lo encuentra un poquito tedioso, pero a mí me dejó muy buenas sensaciones y creo que es un libro de lectura obligada. Es muy tocho el libro, Saray, perdona. ¿Perdona? Es un tocho. No, es bastante. Es finito, tendrá unas 200 páginas, no creo que tenga más. Está bien, ¿no? Es un libro que. Te lo hace, Sí. Hombre, no. Es un ¿Y libro... la letra es gordita o.? No, una tipografía normal. Solo se falta preguntar eso. La edición que tengo yo, por lo menos, es normal. En caso de que se te rompa la pata de la lavadora, te calza la lavadora perfectamente, ¿no? Bueno, para eso mejor usa uno de los de King. Si es de tapa dura, sí. Si es de tapa dura, sí. Bueno, me parece necesario mencionar algunas cuestiones del autor, ¿no? Como por ejemplo que fue Premio Nobel de Literatura en 1907, creo, el primero en conseguirlo en el Reino Unido. Y si tenemos en cuenta las dificultades que tuvo este hombre para trabajar en su primera etapa como escritor, esto resulta muy satisfactorio porque hay una anécdota al respecto, y es que por lo visto el jefe de una revista muy importante de entonces le dijo que no servía para el puesto, que no tenía ni idea de escribir y que su inglés era deficiente. Un claro signo de xenofobia por parte de este sujeto porque evidentemente Kipling controlaba el idioma y bueno, este jefe editor seguramente se llevó las manos a la cabeza cuando vio que el indio al que había menospreciado se llevaba el Nobel de Literatura. Más allá de esto,
creo que tenemos que hablar sí o sí del libro de la selva, al menos destacar un par de puntos, porque no solo fue la novela más importante de Kipling, sino por lo que supuso para la literatura universal y, por supuesto, para la cultura de su país de origen. Kipling fue enviado a Inglaterra a la tierna edad de 5 años, muy a su pesar porque él era feliz en la India, pero su familia lo envía allí para estudiar y recibir una formación que no estaba al alcance de todo el mundo. Y esta experiencia, aparte de traumática, supone una percepción atípica de estos dos países tan distintos entre sí, y acaba siendo desde luego pues todo un contraste, ¿no? A ojos de un niño que se había criado en un entorno claramente rural. La selva que es descrita en la novela tiene que ver precisamente con esto, con su infancia más remota, porque él se crió cerca de una reserva de tigres, una de las más importantes de la India, y vivió rodeado de montes, de vegetación. En fin, quienes hayan leído el libro entenderán que los animales sean los absolutos protagonistas de una historia donde impera la ley de la selva, los códigos naturales que están por encima de cualquier dictamen humano, aunque la novela nos traslada que incluso cuando nos cambian de entorno acabamos sucumbiendo al instinto propio. ¿Qué más? Bueno, Kipling recibió una influencia directa de su padre, que era profesor, y que también había escrito obras con animales como personajes principales, y aparte era una época en que la literatura hacía hueco a la conexión con el mundo animal. Tenemos ejemplos como El origen de las especies de Darwin, que cambió la visión de la ciencia y de la especie humana, y Kipling, rodeado de todos estos elementos, crea un nuevo género, mezclando las fábulas tradicionales por un lado, con figuras del reino animal personificadas, algo que revolucionó el modo de ver las obras de ficción. Hay otra influencia muy extendida en lugares como la India con los llamados niños lobo, herencia evidente de Rómulo y Remo, esos niños criados por una loba que después fundaron Roma. Y digamos que el siglo XIX fue una época de exploración generalizada, crece el espíritu de aventura en las sociedades más modernas, y en esos viajes se descubre a muchos niños abandonados que crecieron en zonas alejadas de las urbes, criados por animales, pero el personaje de Mowgli, en el libro de la selva, no presenta esta imagen típica del chico asalvajado, sucio y prudente. Es más, en la novela, la madre lobo que se ha encargado de él, de alimentarle y demás, lo apoda como Rana, porque es tan vulnerable como cualquiera de la selva, pero tiene a su favor que es muy escurridizo, y eso le da una oportunidad para sobrevivir. Luego llega la naturaleza y bueno, toma su curso. Y ya para terminar, hay que decir que la versión animada que llevó Disney a la gran pantalla hizo más popular a esta novela, si cabe, aunque el propio Walt Disney no llegó a ver el estreno. Porque, otro inciso. Sí, se dice que del libro al original de Disney se parece como un huevo a una castaña. ¿Es cierto? A ver, es que la novela hace un análisis sobre otras cosas que a lo mejor eran muy difíciles de proyectar en una película, y más de animación, como era el caso, ¿no? Pienso que lo que quería decir Kipling está bastante alejado de lo que hace la película de animación, pero al final de la película de animación tú tienes la misma idea, o sea, llegas a la misma conclusión. Vale. Lo que Por pasa otro que la camino historia, llegas al mismo sitio. Sí, o sea, en esencia es un poco lo mismo, solo que, bueno, nos permitimos ciertas libertades, ¿no? Porque es también un contenido familiar, es para niños sobre todo, y no podemos trabajar ciertos conceptos tan profundos, ¿no? Como los puedes apreciar en la novela, ¿no? ¿Y tú qué opinas de la gente que dice que es una metáfora sobre el socialismo? La verdad es que yo no... Me la acabo de inventar, coña. No, yo no he visto esa conexión de ideas en ningún momento. Todo esto va a aguantar. ¿No? Pero y además, yo creo que si tuviera que ver con algún movimiento político sería más anarquismo que socialismo, realmente, ¿no? Aunque bueno, el concepto de lo que son los animales en la selva, todos tienen como sus jerarquías y su importancia, ¿no? Ellos entienden el equilibrio, entienden que tienen que respetarse hasta un punto determinado, mantener los liderazgos para que no haya... O sea, que no, anarquismo tampoco sería. No, porque es jerárquico la movida que ellos utilizan. Anarquismo en el sentido de que ahí están todos vendidos, es decir, tú estás a expensas de lo que en la naturaleza pueda suceder. Pero en realidad sí que hay un orden, ¿no? Pero la idea de que sea una estructura jerárquica es algo que a lo mejor todo el mundo debería asimilar, Carlos. Claro, jefe. Toda la razón, jefe. ¿Alguna cosilla más sobre el tema? No, iba a comentar que Walt Disney no llegó a ver el estreno de la película porque falleció meses antes. Pero bueno, el libro de la selva desde entonces ha sido muy adaptado, ¿no? O sea, a nivel cinematográfico, en televisión, videojuegos, en teatros musicales.
y sea como fuere, pues se trata de una representación de la India más profunda y más hermosa de manos de un autor que irónicamente fue criado en el Reino Unido, pero extrañaba tanto ese recuerdo suyo infantil que necesitaba hacer como todo ese tiempo homenajes, ¿no? a su país de origen. Le suele pasar a mucha gente que se va de su tierra y necesita de vez en cuando hacer algún que otro homenaje, ¿no? A su... Sí, además, bueno, en el caso de Kipling es que, como te decía antes, para él fue muy traumático abandonar la India y todo lo que conocía. Era un niño que vivía como cualquier otro niño, pero claro, su entorno quería pues, procurarle una mejor educación y entendieron que tenían que enviarlo fuera, donde lo pasó bastante mal precisamente por su condición de indio y fíjate, ¿no? A dónde llegó, Premio Nobel de Literatura, el primero en el Reino Unido. Es que a mí eso me parece fascinante, ¿no? Y era un hindú. Por eso te digo que realmente fue quizá el doble de difícil. Fíjate, ¿no? No querían dar ni trabajo en revistas de cierto prestigio por eso mismo, ¿no? Pues algunos editores deberían tomar ejemplo, que a lo mejor se están haciendo un poco ahí los duritos y no terminamos de publicar lo que tenéis que publicar. Sí. Fantástico, Saray, una vez más. Gracias. Pero sí, en serio, les recomiendo el libro de